Muy buenas tardes, sean bienvenidos al webinar Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y su rol en la sociedad del curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Con nuestro curso te convertirás en un agente de cambio, desarrollando capacidades e incorporando mecanismos eficientes, estandarizados y predecibles para las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Los invitamos a participar del inicio de clase de nuestro curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones, que será a partir de diciembre. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al curso. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Wilfredo Mendoza Gómez por un lapso de 40 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse a través del chat. Ahora continuamos con el webinar Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y su rol en la sociedad, a cargo de Wilfredo Mendoza, quien tengo el gusto de presentar. Wilfredo Mendoza es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, experto en temas normativos del sector construcción, inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y gestión de riesgos. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces voy a esperar un momento, voy a compartir la presentación. El día de hoy vamos a tratar un tema de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y su rol en la sociedad. ¿Cuán importante es las inspecciones técnicas tanto para la finalidad que tiene estas inspecciones técnicas en siempre salvar la vida de las personas, así como en la sociedad, ¿no? Vamos a iniciar esta charla más o menos conceptualizando las inspecciones técnicas de acuerdo a la normativa vigente que está aprobada en el año 2018. Se aprobó una normativa en inspecciones técnicas, pero ya las inspecciones técnicas se vienen dando desde 1989, donde se emitió el primer reglamento de inspecciones de seguridad en defensa civil. Así se le denominaba antes a las inspecciones técnicas. Bueno, para entrar al concepto de las inspecciones técnicas, hay que tomar en cuenta que existen establecimientos, edificaciones, donde es necesario pase estas edificaciones por las inspecciones técnicas, ¿no? Tenemos establecimientos donde se desarrolla una actividad económica, ya sea de comercio, industria o de servicios, donde va relacionado a la licencia de funcionamiento y a la vez las inspecciones técnicas, ¿no? También tenemos establecimientos que no requieren licencia de funcionamiento, pero sí requieren de una inspección técnica. Por ejemplo, ¿qué tenemos dentro de ese tipo de establecimientos? Está pues todos los locales de los gobiernos nacional, gobierno local, gobierno regional, que necesitan todo este tipo de establecimientos de una inspección técnica, ¿no? Así como las iglesias, de cualquier tipo de credo. Dentro de los establecimientos donde se desarrolla una actividad económica, tenemos, por ejemplo, una bodega, un centro comercial, una galería comercial, un mercado, ya sea minorista o mayorista, requiere de una inspección técnica. Así como otro establecimiento que podemos señalar, un estadio, un teatro, necesita de una inspección técnica. Un casino, un hotel, hostal, un aparotel.
necesitan de una inspección técnica. Entonces, todos este tipo de establecimientos donde se realiza una actividad económica, como bien les he dicho, ya sea de comercio, industria o de servicios, requieren de licencia de funcionamiento y de una inspección técnica. Entonces, las inspecciones técnicas, como ya se va desarrollando, es un requisito, las inspecciones técnicas es un requisito que, de la licencia de funcionamiento, de la licencia de funcionamiento. Entonces, eso es lo que desarrolla las inspecciones técnicas. ¿Qué se evalúa en una inspección técnica? Se evalúa el riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Tenemos riesgo de incendio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se hace una inspección, ¿qué se verifica? Las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, si una instalación eléctrica, un toma corriente está sobrecargado, ¿qué podría ocurrir en esa edificación? Se puede producir, ¿qué? Un incendio. ¿Por qué? Porque el toma corriente está sobrecargado, puede estar sobrecargado de, ¿qué? De conexiones, de adaptadores, de supresores de pico, ¿no? Que justamente sobrecargan la energía en ese punto. ¿Y qué es lo que origina? Podría originar un cortocircuito, y eso a la vez que produce el incendio. ¿Qué otro tipo de riesgo también se evalúa en las inspecciones técnicas? La electrocución. Por ejemplo, la electrocución se evalúa porque se verifica, por ejemplo, de que un tablero eléctrico tenga sus interruptores diferenciales y el sistema de puesta a tierra, ¿no? Como bien sabemos, si es que un equipo no está conectado al sistema de puesta a tierra, ¿qué puede pasar? Se energiza, ¿no? Se puede energizar por fallas, en- por fallas en la cubierta del conductor, puede energizar la parte metálica del equipo. ¿Y qué pasa cuando se energiza la parte metálica y cualquier persona se apoya o toca directamente esa parte metálica? Se electrocuta, ¿no? Es por eso que también en las inspecciones técnicas se evalúa el riesgo de electrocución, justamente para evitar que las personas sean propensas a sufrir este tipo de daños. ¿Qué otro tipo de riesgos? El de caídas, por ejemplo, el de caídas. Que un establecimiento esté señalizado, tenga todas las señalizaciones correspondientes, ¿no? De salida, las rutas de evacuación estén debidamente alumbradas. ¿Por qué? Por justamente este sistema, ¿no? Este sistema de alumbrado a lo largo de las rutas de evacuación. Otro riesgo también podría ser el de impacto. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué vemos en un establecimiento, en un centro comercial, en cualquier otro establecimiento donde haya vidrio? Que ese vidrio, la exigencia de las inspecciones técnicas está que ese vidrio sea laminado o sea de vidrio templado, ¿no? Entonces, se evalúa todo ese tipo de riesgos. Se evalúan las condiciones de seguridad de una edificación. Se analiza la vulnerabilidad, la vulnerabilidad. ¿Con qué finalidad? Como ya les comenté, ¿no? Como ya les comenté, la finalidad que tienen las inspecciones técnicas es salvaguardar la vida de las personas, tanto que laboran, habitan o puedan concurrir, ¿no? Los clientes que podrían concurrir dentro de ese establecimiento. Esa es la finalidad principal que tiene las inspecciones técnicas. Las inspecciones técnicas están relacionadas también con la GRD, la gestión de riesgo de desastres. Como bien dice la fórmula en la GRD, el riesgo es peligro por vulnerabilidad. El peligro nunca lo vamos a desaparecer, siempre va a estar latente el peligro. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Reducir ¿qué? La vulnerabilidad de la edificación. Cuando reducimos la vulnerabilidad de la edificación, reducimos ¿qué cosa? El riesgo. Reducimos el riesgo. Entonces, de esa manera cumplimos con la finalidad que tiene las inspecciones técnicas, ¿no? Salvaguardamos la vida de las personas, el fin supremo y principal de la CITSE. De la CITSE. ¿Cómo están relacionadas las inspecciones técnicas en la sociedad? Justamente
va relacionado con el tema de la autorización. Para que la municipalidad o gobierno local emita una autorización de una actividad económica, ya sea de, puede ser la actividad económica puede ser de un giro, dos giros o tres giros. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos cuatro giros que coexisten en un mismo establecimiento, ¿no? ¿Y qué pasa en este establecimiento? Concurren personas. Este establecimiento tiene cuatro giros. ¿Y quién es la entidad encargada justamente de autorizar esos giros? Es la municipalidad. Es la municipalidad. Tomando en cuenta, obviamente, criterios generales que ha sido el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción. Entonces, ahí va su relación de las inspecciones técnicas que se da a través, como requisito de la licencia de funcionamiento, para que funcione, ¿qué cosa? Establecimientos, ¿no? Establecimientos. Justo uno de los lineamientos que establece el Ministerio de la Producción, uno de los lineamientos, el primero, es que el gobierno local más bien tiene que promover ¿qué cosa? La actividad económica, ¿no? Tiene que promover, no tiene que ser restrictivo en las aprobaciones de estos giros, justamente ¿para qué? Para que promueva la actividad económica. Porque esto que tiene un efecto multiplicador, ¿no? Si la gente está laborando, tiene un ingreso y puede consumir, puede consumir. Entonces, de esa manera, ¿cómo se va engranando eh, la parte justamente de la licencia de funcionamiento con las actividades económicas que se pueden realizar en un determinado espacio geográfico? La municipalidad, para emitir estas autorizaciones, toma en cuenta dos factores principales. Primero, ¿cuál es? La zonificación. La zonificación y la compatibilidad de uso. Todo gobierno local tiene ya determinado dentro de su ámbito geográfico o su jurisdicción las zonas. Puede tener una zona donde sea residencial, puede ser una zona de viviendas, una zona industrial, así como una zona comercial, de recreación pública. Y también podría tener una zona agrícola, una zona agrícola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un administrador va a solicitar su licencia de funcionamiento, ¿qué es lo que tiene que realizar el gobierno local? Verifica si es que esta actividad económica que quiere realizar el administrado o cualquier persona está de acuerdo a la zonificación, a la ubicación donde quiere realizar esa actividad. Justamente se hace esa compatibilidad de uso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un administrado que quiere aperturar, por ejemplo, un restaurante, un restaurante, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Verificar si es que en la dirección donde quiere el administrado abrir, aperturar un restaurante, está de acuerdo con la zonificación. Podría ser una zona comercial, ¿no? Tendría que ser una zona comercial. Entonces, hace ese match, esa verificación, y si es que hay compatibilidad del primer paso, porque ahí no termina esto. El segundo criterio que utiliza o que solicita o que toma en cuenta la municipalidad es las condiciones de seguridad justamente de qué? Del establecimiento donde se va a realizar esa actividad. Aquí, obviamente, entra nuestro tema, ¿no? Nuestro tema que venimos desarrollando. Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. ¿Cuál es el objetivo que tiene la nueva reglamentación que se ha aprobado en el año 2018? Es el nuevo reglamento que ha salido y que ha tomado en cuenta ciertos criterios. Antes, en la reglamentación anterior, se tomaba como criterio principal el cumplimiento normativo, pero ya se ha incorporado en este nuevo reglamento ya un análisis mucho más relacionado al riesgo. Ya hemos dicho qué tipo de riesgos son, ¿no? Incendio, colapso, electrocución, puede ser caídas, puede ser también de impacto, hemos dicho, puede ser un riesgo de soporte, por ejemplo, los soportes que tienen los equipos, puede haber un riesgo también de caída, ¿no? Que se desplome,
que ese sistema que sostiene el equipo esté en condiciones óptimas justamente para soportar ese peso. Entonces el nuevo reglamento es amplio, es amplio. ¿Y qué regula el nuevo reglamento? Aspectos técnicos y administrativos. ¿En qué materia? En materia de inspecciones técnicas. Hemos dicho que es la inspección técnica, es una actividad mediante la cual se analiza qué cosa, el riesgo, la vulnerabilidad, las condiciones de seguridad de un establecimiento. ¿Qué también se regula? ¿Qué aspectos técnicos y administrativos se regula en el nuevo reglamento? Las evaluaciones de las condiciones de seguridad de espectáculos públicos deportivos y no deportivos. Por ejemplo, si es que un promotor quiere realizar un concierto donde van a participar cantidad de personas, ¿qué debe tener? Una autorización por parte de la municipalidad. ¿Cómo se le denomina esta autorización? Se le denomina EXE, una evaluación de esas condiciones de seguridad de espectáculos, de este tipo de espectáculos, que puede darse en la vía pública o se puede dar de repente este tipo de espectáculos dentro de un recinto. Por ejemplo, lo que normalmente a veces vemos son conciertos organizados que en un estadio, ¿no? En un estadio. Para que funcione, para que se le dé la autorización a este concierto, primeramente, ¿qué es lo que tiene que verificarse? Que todo el recinto o establecimiento tenga que un certificado de inspección técnica. Y luego ya al mismo espectáculo se le va a evaluar esas condiciones de seguridad por ciertas características que tiene la EXE, ¿no? Ciertas características. Se evalúa las instalaciones temporales, se le evalúa el proceso de instalación de justamente esas estructuras temporales. Entonces, también regula esta parte. Asimismo, regula el nuevo reglamento las visitas de inspección de seguridad en edificaciones. Esas son acciones de oficio que hace el gobierno local. ¿Para qué? Justamente para verificar que se mantienen ciertas condiciones de seguridad en un establecimiento. Así como la renovación del certificado de inspección técnica. Eso es lo que regula el nuevo reglamento. Como ya les estaba comentando, desde el año 1989 se han aprobado a la fecha 5 reglamentos. Desde el año 1989 estaba a cargo de INDECI. Cuando estaba a cargo de INDECI el tema regulatorio, las inspecciones técnicas eran ejecutadas ¿por quiénes? Por las oficinas técnicas de INDECI, las desconcentradas. Diversos reglamentos, reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil. Ya en el año 2014, cuando estuvo a cargo las inspecciones técnicas, estuvo a cargo CENEPRED de este tema, ya las inspecciones técnicas eran ejecutadas solamente por gobiernos locales, ya sean municipalidades provinciales o distritales. Y lo mismo ha pasado en este nuevo reglamento que se ha aprobado en el año 2018, pero con la salvedad que en el nuevo reglamento de inspecciones técnicas del año 2018 se ha incorporado ¿qué cosa? La GRD, la gestión de riesgo, ¿no? La gestión de riesgo de una edificación. Un documento complementario que se tiene al nuevo reglamento es el manual de ejecución. Justamente el manual de ejecución es un documento que complementa a lo que establece el nuevo reglamento. Y se detallan qué criterios se van a utilizar para justamente ejecutar una inspección técnica. ¿Cuántos inspectores ejecutar las inspecciones técnicas? ¿Qué especialidades son? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo para ejecutar las inspecciones técnicas? Porque toda ejecución de inspecciones técnicas hay un plazo. Para diferentes niveles de riesgos hay plazos que cumplir. Y forman parte de este manual 18 anexos. 18 anexos que son utilizados tanto por el gobierno nacional, el gobierno local, por los inspectores técnicos y por los administrados.
18 formatos que se utilizan justamente en todo este procedimiento de las inspecciones técnicas, de las VICE, de las EXE, así como su renovación. Tenemos formatos de solicitud de inspecciones técnicas, cómo se evalúa el nivel o determina el nivel de riesgo de una edificación, declaraciones juradas que deben presentar los administrados, los informes de verificación que utilizan los inspectores técnicos, es como un checklist, condiciones de eléctricas, hay un checklist, se verifica qué cosa, si cumple justamente un tablero eléctrico, cumple con todos sus componentes que debe tener un tablero eléctrico, ¿no? Los medios de evacuación, si hay equipos, equipamientos que estén debidamente conectados con sus protocolos de operatividad o mantenimiento. Entonces, todos esos detalles están dentro de los informes de inspección, ¿no? Anexo 6, anexo 7. Actas de diligencia, cálculo de aforo también, ¿no? Porque ahora todo establecimiento se calcula cuál es el aforo que debe tener un ambiente, ya sea para cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, en un restaurante tenemos cálculo de aforo para la zona de cocina. ¿Cálculo de aforo de qué? De la zona donde están las mesas, cajas, y toda la sumatoria de todo ese cálculo de aforos te va a dar de todo el establecimiento. Entonces, también tenemos el anexo 15, justamente donde que se debe tomar en cuenta para determinar la cantidad de personas que debe haber en un establecimiento. Se ha incorporado la gestión de riesgo dentro de las inspecciones técnicas a través de los tipos de riesgos que se analizan. Tenemos como un instrumento técnico la matriz de riesgos. ¿Para qué sirve la matriz de riesgos? Es un instrumento técnico que justamente sirve para qué? Con las características que va a informar el administrado, la persona que va desarrollar una actividad, informa cuáles son las características de su establecimiento, cuántos pisos tiene, el área techada, cuántas personas puede albergar en el establecimiento. Entonces, con estas características que va a informar el administrado, a través de este instrumento técnico que se llama matriz de riesgo, se va a determinar el nivel de riesgo. Puede ser bajo, puede ser medio, alto o muy alto, de acuerdo a las características, ¿no? De acuerdo a las características. ¿Y para qué me sirve saber qué tipo de riesgo tiene ese establecimiento? Justamente para determinar si es que la inspección técnica la voy a hacer antes o después de otorgarle la licencia de funcionamiento. Para eso sirve, es un instrumento técnico. No es la inspección, no es la inspección porque la inspección es posterior. Es un instrumento clasificador. ¿Clasificador de qué? Del nivel de riesgo. Para determinar qué cosa, si la inspección, la ITSE, la voy a hacer antes o después de otorgarle la licencia de funcionamiento a quién, al administrador. Funciones dentro de la matriz de riesgo. Está la función salud. ¿Qué establecimientos están comprendidos en la función salud? Todo lo que corresponde a la atención de personas, ¿no? Y están clasificados estos establecimientos por el Ministerio de Salud, ¿no? Hay niveles de atención. ¿Qué tipo de estos establecimientos pobres va incrementando su complejidad, ¿no? ¿Qué tipo de establecimientos tenemos aquí, por ejemplo? Los consultorios médicos, los centros médicos, las postas de salud, las clínicas, los hospitales, están comprendidos dentro, esos establecimientos están comprendidos dentro de esta función salud. También que tenemos la otra función, encuentro. ¿Qué establecimientos están comprendidos dentro de la función encuentro? Por ejemplo, una discoteca, un terminal terrestre, está comprendido dentro de la función encuentro. Que tenemos otro tipo de establecimientos, una discoteca, está dentro de la función encuentro. Y cada función tiene niveles de riesgo.
¿Por qué? De acuerdo a las características, ¿no? De acuerdo a las características que tiene ese establecimiento, se le va clasificando su nivel de riesgo. Puede ser bajo, medio, alto o muy alto. Luego tenemos en la tercera función hospedaje, establecimientos que sirven ¿para qué? Para brindar hospedaje temporal a las personas, ¿no? Aquí mucho más fácil de identificar, ¿no? ¿Qué están acá? Los hoteles, hostales, los aparatel, los albergues. Este tipo de establecimientos están dentro de esta función. Luego tenemos la función educación. La función educación son establecimientos donde se brinda justamente este servicio de educación, ¿no? Puede ser inicial, primaria, secundaria, institutos superiores, universidades, están comprendidos dentro de esta función educación. Luego tenemos la función industria. Aquí están incluidos los establecimientos que están relacionados con ¿qué? Con la transformación de la materia prima a un producto terminado, ¿no? Puede ser un taller artesanal o una industria en general, ¿no? Pero depende a esas características ya se determina el nivel de riesgo en el tema industrial. Luego tenemos las oficinas administrativas, donde se prestan servicios profesionales, por ejemplo. También tiene sus niveles de riesgo. La función comercio, donde se realiza la compra-venta de bienes o servicios. Que podemos tener acá, por ejemplo, en la función comercio, los centros comerciales. ¿Qué más? Un restaurante es la función comercio. ¿Qué más podemos tener aquí? Los mercados, un mercado mayorista, minorista, pertenece a la función comercio. Luego tenemos el almacén y estacionamiento. Aquí están todo lo que corresponde al almacén y estacionamiento, ¿no? Pero que se dedican simplemente a ese rubro, ¿no? Al rubro. Hay que ver que su actividad principal sea el almacenamiento. Entonces, así se tiene clasificado todas las funciones dentro de lo que es la matriz. Obviamente, como ya hemos visto, uno de los anexos que forman parte del manual de ejecución de la CITSE está ¿qué cosa? El anexo número 16. ¿Qué es el anexo? Están todas las actividades, el SIU, donde en la matriz de riesgo podemos encontrar ciertas actividades, pero en este anexo 16 encontramos otra relación de actividades que están relacionadas siempre a cada función. Entonces, lo que no encontremos en la matriz, lo vamos a encontrar en el anexo 16. Y lo que no encontremos en el anexo 16, nos podemos agenciar con el SIU. El SIU es un libro de 200, 300 páginas donde se han clasificado las actividades por secciones, por familias, ¿no? Entonces, hay esa relación, ¿no? Hay esa relación de cualquier actividad la podemos encontrar a través del SIU, anexo 16 o matriz de riesgo. Esa es la manera como podemos nosotros identificar a qué función pertenece una actividad determinada. Por ejemplo, una función que podemos poner, por ejemplo, la función, un cementerio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué función corresponde? Encuentro, porque así lo indica el SIU, ¿no? Lo indica el SIU, que ese tipo de establecimientos van a pertenecer a esta función encuentro. Ahora vamos a ver qué es el inspector técnico de seguridad en edificaciones. El nuevo reglamento define como inspector al profesional que está autorizado para ejecutar la inspección técnica, la EXE, la VICE, y que tiene que estar registrado ¿dónde? En el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, que se llama RITSE. Entonces, un inspector a quien contrata la municipalidad para que ejecute justamente las inspecciones, ¿no? Porque las inspecciones técnicas no pueden ser ejecutadas por otros profesionales que no tengan esta autorización como inspectores técnicos de seguridad en edificaciones. Y la inspección que realizan los inspectores, ¿qué es? Ocular, ¿no? Es una inspección ocular, justamente para
verificar cuáles son las deficiencias que tiene un establecimiento cuando va a tener o ha solicitado la autorización para su licencia de funcionamiento, así como la renovación. La renovación de los certificados de inspecciones técnicas se dan ahora cada 2 años. Antes era indeterminado, eso ya se terminó. Ahora ya todos los certificados emitidos por el gobierno local es determinado. Cada 2 años se va renovando ese certificado de inspección técnica. Entonces, lo que hace el inspector es una inspección ocular. Para verificar, hemos dicho qué cosa, el riesgo, analiza la vulnerabilidad, verifica que un tablero eléctrico tenga todos sus componentes, ¿no? Que tenga su interruptor general, diferencial, termomagnético, que esté conectado al sistema puesta a tierra, que tenga su directorio, sus diagramas unifilares, que tenga un mandil, que esté debidamente señalizado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Un tablero eléctrico que tiene su hornera, pero las horneras están libres y ninguna está conectada al sistema de puesta a tierra. Ningún circuito está conectado al sistema de puesta a tierra. Entonces, esto es lo que verifica, por ejemplo, el inspector. El inspector. Eso es lo que verifica. También que verifica justamente que los extintores, el sistema de contraincendio, a través de los extintores tengan la tarjeta de control actualizada, que tengan la presión necesaria, normal para el funcionamiento, que esté señalizado, que tenga un plan de seguridad, que su sistema de agua contra incendios funcione correctamente. ¿Y eso cómo lo verifica? A través de su memoria, su protocolo de operatividad y mantenimiento. De esa manera, el inspector desarrolla su actividad. Puede ser un inspector, pueden ser 2 inspectores, pueden ser 3 inspectores. De acuerdo a la complejidad, al nivel de riesgo de la edificación, el gobierno local, ¿qué es lo que hace? Convoca y designa a los inspectores necesarios para realizar la inspección técnica en un establecimiento. Esa es la manera. A la fecha, en el RIT se encuentran autorizados 1.372 inspectores técnicos a nivel nacional, porque el ámbito de aplicación, el ámbito donde desarrolla sus funciones el inspector técnico es a nivel nacional. No se puede circunscribir solo en un ámbito geográfico, en Lima o en provincia, por ejemplo, en Arequipa, Cusco, Huancayo, no. El inspector puede desarrollar sus funciones a nivel nacional. Entonces, como que hay cierto déficit, ¿no? Se visualiza, tenemos más de 1.800 gobiernos locales y tenemos solo 1.372 inspectores. Entonces, por ahí podemos ir comparando, ir viendo que existe un déficit de inspectores. Y así se hace notar, obviamente, en las municipalidades, ¿no? Así existe un déficit. Hay 2 tipos de inspectores, básicos y especializados. Básicos están autorizados para ejecutar cierto tipo de establecimientos, ¿no? Pero un inspector especializado ya ejecuta sus inspecciones técnicas en un establecimiento que tenga cualquier nivel de riesgo. Entonces, tenemos esas 2 clasificaciones de inspectores técnicos dentro del RITSE, ¿no? El Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones. Aquí justamente lo que les estaba comentando, 2 inspectores, cada inspector tiene su autorización. ¿Para qué está autorizado a ejecutar? ¿Qué cosa puede ejecutar en las inspecciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un inspector básico, hemos dicho que puede ejecutar inspecciones técnicas, así como sus vices, de riesgo bajo-medio, solo riesgo bajo-medio, y una EXE hasta 3.000 personas. Por ejemplo, si puede ejecutar una inspección técnica de un establecimiento de riesgo bajo-medio, ¿qué podría ser? Un consultorio médico, es de riesgo bajo, por ejemplo. Una bodega, que es de riesgo, a la fecha, de riesgo medio. Un restaurante de un piso y que por lo menos tenga unos 300 metros cuadrados, es ejecutado por un inspector básico. Un concierto, por ejemplo, de hasta 2.000 personas,
es ejecutado por un inspector básico. Pero el inspector especializado ya tiene otras licencias. Ejecuta igual inspecciones técnicas de cualquier nivel de riesgo. Y la SECSE, ¿no? Puede ser de 2.000, 3.000, 4.000, 30.000 personas. El inspector especializado ya justamente por esa especialidad, por experiencia que ya tiene ganado en los años, puede ejecutar una EXE a un concierto que congregue a más de 3.000 personas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Justamente para formar a los inspectores técnicos, las universidades que hayan suscrito convenio con el Ministerio de Vivienda pueden justamente desarrollar estos cursos de especialización. ¿Justamente para qué? Para formar inspectores técnicos, para formar profesionales que tengan nuevas competencias, porque ¿qué es lo que hace este curso de especialización? Forma inspectores técnicos, ¿no? Vamos a detallar más adelante cuáles son este contenido técnico que tiene el curso de especialización justamente para incrementar esa capacidad, ¿no? Fortalecer las capacidades y crearle una nueva capacidad al profesional para que esté formado ¿para qué? Para realizar una inspección técnica. Ese es uno de los objetivos que tiene este curso de especialización. Para llevar este curso de especialización, obviamente la reglamentación, el nuevo reglamento de inspecciones técnicas ha establecido un perfil, un perfil. A la fecha tenemos 11 especialidades que pueden ser inspectores técnicos. Tenemos arquitectura, ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica eléctrica, industrial, seguridad, higiene industrial, sanitario, química y minas, ¿no? Esas especialidades a la fecha pueden llevar este curso de especialización y posteriormente, si cumplen con todos los requisitos, pueden ser inspectores técnicos, ¿no? Tener experiencia mínima en el ejercicio de la profesión de 3 años o 5 años, experiencia en supervisión de edificaciones y trabajos similares en evaluar la infraestructura, y hemos dicho cuál es la evaluación que se hace, ¿no? Debe tener esa experiencia. Ese es el contenido técnico del curso de especialización. Se le forma a los estudiantes en el marco normativo del SINAGER, en la CITSE, el nuevo reglamento que es amplio, su manual de ejecución. Se les incorpora qué es la inspección por riesgo, la inspección por incendio, cuáles son los sistemas de protección pasiva y cálculo de aforo, cuáles son los sistemas de protección activa, ¿no? Activa, y el plan de seguridad, a qué se refiere el riesgo de colapso, cuáles son esos otros riesgos que están vinculados a la actividad económica. Se desarrolla todo lo que es la visita de seguridad en edificaciones, la evaluación de las condiciones de seguridad de espectáculos, cómo se usan los formatos. El inspector técnico debe saber utilizar cada uno de los formatos que comprende el manual de ejecución de inspecciones técnicas. ¿Cuál es el procedimiento administrativo sancionador contra quién? Contra los inspectores. ¿Qué cosa es lo que no debe hacer un inspector? Porque ya en este procedimiento administrativo sancionador que hay, están ya definidos cuáles son las infracciones. Y frente a esas infracciones hay sanciones. Entonces, todo inspector debe saber qué es lo que no debe realizar en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y lo otro más importante es la ética. Siempre en la ejecución de las funciones que tiene el inspector, lo tiene que realizar de manera ética, ¿no? Con un comportamiento ético. Y es importante saber, pues, cuál es la ética, el comportamiento ético que debe tener un inspector, ¿no? Eso es importante. Entonces, ese es el contenido técnico de este curso de especialización para formar nuevos inspectores técnicos. Y así podemos ir viendo, ¿no? Cuáles las nuevas capacidades que tiene el inspector técnico justamente con la sociedad, ¿no? Con la sociedad. Porque hay que concientizar, hay que concientizar.
tanto a los inspectores técnicos o al administrado. A la fecha, obviamente, todavía no se está de repente concientizando bien cuál es la importancia de justamente mantener las condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque justamente cuando se mantiene esas condiciones de seguridad de un establecimiento, se tienen los extintores, los tableros eléctricos con todos sus componentes, señalización que debe tener un establecimiento en caso de cualquier accidente. Entonces, si tiene esas condiciones de seguridad dentro de ese establecimiento, va a ser mínima cualquier ocurrencia de accidente que podría suceder dentro de ese establecimiento. Por eso que es importante las inspecciones técnicas dentro de este rol que tiene en las... Bueno, para acreditarse como inspector técnico deben tener deben cumplir con estos requisitos de la especialidad, tener la experiencia y obviamente aprobar este curso de especialización, ¿no? Es importante que aprueben este curso de especialización, porque como les he dicho, están adquiriendo nuevas competencias, ¿no? Nuevas competencias, están viendo con otro enfoque ya el tema de la seguridad de una edificación. Si bien es cierto, solo se ve la seguridad de la edificación donde habíamos dicho, donde se está realizando una actividad económica, ¿no? Así como también donde se desarrollan actividades donde en los establecimientos de los gobiernos nacional, regional, local, también se hace esa verificación, esa verificación. Pero ya con otra visión, ya conociendo cuál es el riesgo de incendio, qué cosa podría ocasionar un incendio, ¿no? Hemos dicho, una sobrecarga puede producir un incendio. Y si es que no tiene todos sus componentes un tablero eléctrico, ¿qué puede ocasionar? Electrocución de personas, ¿sí? Y casos hemos visto, el año 2019 vio casos en ciertos establecimientos donde ha habido estos accidentes. Justamente, ¿por qué? Porque no se toma en cuenta estas condiciones de seguridad que debe cumplir un establecimiento justamente para evitar, pues, ¿no? Para evitar que los accidentes, ¿no? Los accidentes fatales que a veces vemos en ciertos establecimientos. Bueno, les agradezco. Este ha sido un tema introductorio de todo lo que se ve dentro de las inspecciones técnicas, ¿no? Es amplio, es bueno conocer, aunque no aplique dentro de su profesión, es bueno conocer cuáles son las medidas de seguridad que debe tener un establecimiento. Eh, Así concientizamos tanto a los administrados, a las personas que están llevando a cabo un negocio, una actividad económica para que se mantengan las condiciones de seguridad. Por mi parte, gracias por haberme escuchado y continuamos con este evento. Muchas gracias, profesor Wilfredo, por la exposición clara y precisa de tan importante tema. Ahora continuamos con las rondas de preguntas. Y la primera consulta es, ¿a partir de la pandemia las inspecciones técnicas han tenido un cambio? No, porque, a ver, las condiciones técnicas de una edificación justamente es para que funcione ese establecimiento. Lo que ha habido a la fecha es una reducción en el aforo de ciertos establecimientos, de acuerdo a lo que ha venido aprobando tanto el Ministerio de la Producción como los gobiernos locales, pero justamente para un tema de salubridad, ¿no? Salubridad, que es otro fin, que esta verificación del aforo COVID no es verificado por el inspector, sino es verificado por el área de repente de fiscalización por parte de la municipalidad. Pero ¿a qué hace referencia? ¿A qué se castiga el aforo? A un aforo ya calculado, que se verifica de un establecimiento. Entonces, contra ese aforo ya calculado, eh, el Ministerio de la Producción o el gobierno local dice, ¿sabes qué? Tú tienes un aforo, pero en tu establecimiento, por esta pandemia que nos está azotando a todo el mundo, en tu local van a entrar solamente el 30, 40, 50%, dependiendo de la actividad, ¿no? Dependiendo de la actividad.
Eso es lo que está pasando con las inspecciones técnicas. Pero, como bien he explicado, la finalidad que tienen las inspecciones técnicas es la edificación, ¿no? Que mantenga las condiciones de seguridad. ¿Contra qué tipo de riesgos habíamos dicho? Incendio, colapso, caídas, electrocución. Ya por el tema de salubridad ya se ve en otro ámbito, pero obviamente está a cargo del gobierno local, pero ya no es parte de las inspecciones técnicas. Muchas gracias, profesor. Y la siguiente pregunta lo realiza Jorge y él nos menciona lo siguiente. Al realizar las ICSE se verifican las rutas y planes de evacuación y cuál es el anexo. Sí, a ver, en el plan de seguridad tenemos una serie de requisitos que debe tener el plan de seguridad, ¿no? Debe tener, pues, obviamente sus directivas, la conformación de brigadas, declaraciones juradas de entrenamiento en el uso justamente de equipos, por ejemplo, extintores, en el entrenamiento de primeros auxilios que debe tener el personal, y también dentro de los requisitos que se tiene en el plan de seguridad, que es el plano de las rutas de evacuación, ¿no? Debe haber un plano justamente donde se establecen las rutas de evacuación, justamente para ver, ¿no? Cuál es la distancia de recorrido que debe tener ese establecimiento para, para exigirle ciertas características, ciertas exigencias, por ejemplo, si tiene o no debe tener rociadores, ¿no? Entonces, sí tiene, está, y ese requisito se verifica dentro del plan de seguridad. Muchas gracias, profesor. Y la otra pregunta lo realiza Luis y él nos menciona lo siguiente. Para acreditar experiencia en supervisión de edificaciones y trabajos similares en la evaluación de infraestructura, ¿es válido el asesoramiento en la certificación de locales? A ver, en ese tema de la experiencia en supervisión o verificación de un tema eh, de seguridad de la infraestructura, tiene que haber una constancia, ¿no? Una constancia que, por ejemplo, haya realizado ese tipo de supervisión. Por ejemplo, puede ser como residente de obra, porque también ve la seguridad, pues, de la edificación, un supervisor de obra. Puede también ser, por ejemplo, como verificado este tipo de experiencia cuando se realiza una verificación, una supervisión, por ejemplo, en este tema de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Se hace verificación de la seguridad de un establecimiento. Y así hay ciertos tipos de experiencias que están relacionados con la seguridad de una edificación, ¿no? La seguridad de una edificación. Muchas gracias, profesor. Y la otra pregunta lo realiza Josué y él nos menciona lo siguiente. Si estoy Sí. traspasando un local que ya tiene licencia de funcionamiento y tiene ICSE, ¿el nuevo administrador puede usar los mismos documentos o tiene que realizar el trámite nuevamente? Ah, ya, ese tema es cuando se está haciendo un traspaso hacia un nuevo dueño, ¿no? Entonces, Exacto. no necesita, porque lo único que se está cambiando, ¿qué es? La persona, el administrador de ese establecimiento. Y mientras no haya variado las condiciones de seguridad de ese establecimiento, el certificado se mantiene. Pero si ha habido una variación, por ejemplo, ha construido un piso más o ha ampliado el área, ya estamos hablando de variación de las condiciones de seguridad, porque estamos incrementando, ¿qué cosa? El aforo, el número de equipos, el número de mobiliario, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se mantienen esas condiciones de seguridad y no se ha realizado ningún tipo de modificación y no se ha variado esas condiciones, no se ha variado las condiciones de seguridad, se mantiene, se mantiene. Gracias, profesor. Y la otra pregunta es la siguiente. ¿Es obligatorio realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones durante la ICSE? Sí, o sea, a ver, cuando se hace una inspección
previa, por ejemplo, de niveles de riesgo alto o muy alto, el administrador tiene que proporcionar una persona, un técnico justamente para que manipule, aperture los tableros eléctricos, las centrales, este, las subestaciones, por ejemplo, o que en coordinación con el administrado también se podría hacer pruebas justamente del sistema de alarma contra incendios, ¿no? Se- Siempre este tipo de pruebas se hace en coordinación con el administrado. Pero para estos equipamientos, ¿qué es lo que tienen? Un protocolo de prueba y operatividad que tiene que estar debidamente firmado por el responsable o la persona que ha realizado justamente este mantenimiento de estos equipos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un ascensor que tiene y mantenimiento, de repente firmado por un profesional, pero cuando realizamos la inspección no se visualiza eso, no hay un contraste con el documento, con lo que se está realizando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el inspector? Solicitar que se actualice esa memoria o ese protocolo de operatividad y mantenimiento. Pero siempre cualquier, cualquier operación de cualquier equipo que pueda tener el administrado tiene que el inspector coordinar para justamente realizar algunas pruebas, ¿no? No es que lo diga el reglamento que es obligatorio, pero sí tiene que haber una coordinación para realizar las pruebas, pero lo que sí tiene que haber es un documento donde conste que ese equipo es un mantenimiento, ¿no? Tanto de operatividad o mantenimiento. Eso es lo que sí es exigente para todo equipo en un establecimiento. Muchas gracias, profesor. Y para terminar, las últimas dos preguntas. El primero lo Ujú. realiza Fabián y él nos menciona cuál es la diferencia entre inspector ICSET e inspector municipal de obras. A ver, el inspector técnico de seguridad en edificaciones realiza sus actividades justamente en el ámbito de lo que es la verificación de esas condiciones de seguridad para la obtención de un certificado de inspección técnica para que pueda utilizarlo como requisito para la licencia de funcionamiento de un establecimiento que requiere una autorización o para un certificado de inspección técnica de un establecimiento que no requiere licencia de funcionamiento. Por ejemplo, ¿qué podemos tener ahí? Un colegio, un local municipal, un ministerio que debe tener su certificado de inspección técnica, y justamente para verificar y realizar la inspección técnica de esos establecimientos se requiere de un inspector técnico en edificaciones. Las funciones que tiene el otro inspector justamente para inspector municipal eh, es diferente, ¿no? Son funciones totalmente diferentes. Por ejemplo, la municipalidad puede tener un inspector municipal, pero para verificar qué cosa. Para verificar toda municipalidad tiene un cuadro de infracciones y sanciones, ¿no? Ya sea por temas de salubridad, ya sea por temas de higiene, y ese tipo de acciones de fiscalización son ejecutadas ¿por quién? Por los fiscalizadores que está a cargo de la municipalidad. Y también tiene otro tipo de verificadores, ¿no? Otros verificadores justamente para otro tipo de autorizaciones. Pero los inspectores técnicos solamente para los rubros que les he indicado, ¿no? Donde se va a obtener una licencia de funcionamiento o se está realizando una actividad determinada en un establecimiento ya donde tiene que aprobarse un certificado de inspección técnica. Aprobarse o renovarse posiblemente, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y la última pregunta lo realiza Paul y él nos menciona lo siguiente. ¿Los inspectores técnicos tienen carácter de inspector privado? ¿Quiénes lo requieren? ¿Las municipalidades o solo las personas naturales o jurídicas? A ver, los inspectores técnicos son autorizados para ejecutar las ITS y hemos dicho que no pueden ser ejecutados por otras personas. Entonces, a estos inspectores, ¿quiénes los convoca? Cualquier municipalidad. Los contrata para ejecutar una inspección técnica.
pero a la vez un inspector técnico, por la experiencia que tiene justamente en evaluar las condiciones de seguridad de un establecimiento, podría optar o tener la opción de asesorar a cualquier un establecimiento y de repente prepararlo ¿para qué? Para que pase su examen, ¿no? Para que pase su inspección técnica. Entonces, eh, lo puede realizar bajo esos dos ámbitos, ¿no? Tanto ser contratado por el gobierno local o asesorar a ámbito privado. Muchas gracias, profesor, por su participación al webinar el día de hoy. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas que realizaron el día de hoy. Estos y más temas se tocarán en nuestro curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones. Y quiero comentarles un poco acerca de nuestra modalidad de estudios y el curso de especialización. Siguiente, por favor. Tiene una certificación que van a obtener al finalizar todos los módulos correspondientes al curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La duración del curso es de 200 horas lectivas y un poco acerca de nuestro plan de estudios. La siguiente, por favor. Está dividido en 13 módulos donde vamos a tocar acerca del marco normativo del SINAGRID y de la ICSED y donde vamos a profundizar a detalle cada uno de los aspectos que se muestran y para que puedan convertirse en expertos y logren obtener la certificación del curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones. La siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. Con respecto a la plana docente, nos acompaña el profesor Wilfredo Mendoza, quien es nuestro ponente en el webinar el día de hoy. Además, es experto en temas normativos del sector construcción, inspección de técnica de seguridad en edificaciones y gestión de riesgo. También nos acompaña Ricardo Ruiz, Luis Castro. La siguiente lámina, por favor. Juan Carlos Felipe y los docentes Luis Carranza y John Barrena. Todos ellos con grandes logros de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Los invitamos a participar del inicio de nuestro curso, que será a partir de diciembre. Cualquier consulta e interrogante nos pueden escribir a los números que está apareciendo y estamos compartiendo en el chat el enlace para mayor información. Adicional a ello, estamos colocando el enlace para el llenado de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Una vez completada, podrán acceder a la constancia digital. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a su correo en un plazo máximo de 30 días posterior al evento. Y también se estará enviando a sus correos la grabación y la presentación del evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Estimado profesor Wilfredo Mendoza, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, sí, acotar siempre la importancia que tiene la seguridad e incrementar ese tema, ¿no? Siempre hay que estar preparados, hay que estar siempre al día con el tema de la seguridad en una edificación, porque al final es, como ya les comenté, las ITSE salvan las vidas. Salvan la vida, ¿por qué? Porque si no se tiene, por ejemplo, los componentes de un tablero eléctrico, puede ocasionar obviamente consecuencias fatales. O de repente hay un colapso de una edificación justamente porque habían cimentaciones expuestas o habían rajaduras o habría de repente humedad en ese establecimiento que pueda posiblemente ocasionar un colapso. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? En ese tema de seguridad, ¿no? De seguridad. Las inspecciones técnicas siempre la finalidad que tiene es salvar la vida de las personas, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, por su participación en el evento el día de hoy. De esta manera damos por concluido nuestro webinar, las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y su rol en la sociedad,
Agradecemos la participación de nuestro ponente Wilfredo Mendoza y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.